Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Aldo Molina. Espero te encuentres bendecido en tu casa. Espero que te prepares para escuchar este breve mensaje, pero sustancioso de parte de Dios, donde Dios quiere mostrarte dos aspectos importantes acerca del tema del desierto, que a veces caminamos, a veces padecemos, que hemos caminado como iglesia. Y quiero que sepas que aún en ese tiempo Dios está hablando en medio de un desierto. Dios está preparando el corazón de su pueblo en medio de un desierto. Que Dios ha preparado en medio de un desierto cosas que nos convienen. Dios, decíamos la semana pasada, nos equipa en medio del desierto, nos prepara, nos restaura y nos cambia para poder entrar a la tierra prometida. Y esta tarde yo quiero que sepas que Dios te ha prometido algo importante para tu vida. Estoy convencido de eso, porque es así como Dios trabaja, a través de sus promesas, a través de lo que Dios ha preparado de antemano, dice su palabra, para aquellos que le amamos. Así que esta tarde yo quiero dar continuación a este mensaje, pero quiero que prepares ahí en tu casa, tu corazón, tu mente, sí, también tu Biblia, y que podamos juntos reflexionar en dos puntos centrales que esta tarde yo me quiero enfocar. Así que antes de empezar yo quiero que oremos juntos ahí en tu casa. Cierra tus ojos, dile: Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que va a ser explicada, que va a ser hablada, que va a ser enseñada. Que sea tu Espíritu Santo mostrándonos, hablándonos en este tiempo, y que podamos ser convencidos y que podamos ser edificados a través de tu palabra, y que podamos, como decíamos en la semana, Señor, que sea una palabra que quede implantada en nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús, en esta tarde te ponemos este tiempo en tus manos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta tarde yo quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 18, para que veas lo que dice la palabra, hablando del desierto. Hablando del desierto que seguramente, insisto, tal vez puedas decir: es que yo estoy pasando por un desierto, es que mi desierto ha sido muy largo. Yo quiero que sepas lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Me voy a detener un momento ahí. Lo primero que Dios ha hecho, Dios hace y Dios va a hacer en tu vida es evitarte que tú tengas que caminar en medio de un camino que no te conviene. Dios está buscando que camines el camino que más te conviene. Y muchas veces ese camino que a ti te conviene no es precisamente el más corto. Dice la palabra que el Señor dijo que no iba a pasar el pueblo de Israel por el camino de los filisteos, que estaba cerca. Curiosamente, este camino, dice la palabra de Dios, que era el más cercano, era el más práctico para llegar al destino, a la tierra prometida. Pero Dios sabía que si se encontraba con los filisteos, el pueblo de Israel, muy probablemente iban a claudicar en su intento. Así que dice la palabra que evitó a los filisteos, dice, porque dijo Dios, y ponga atención a lo que Dios dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Segundo punto, Dios lo que desea es que tú no te arrepientas de la decisión que has tomado en Cristo Jesús. Que Dios desea que tú no te arrepientas y vuelvas a Egipto, vuelvas a andar en los caminos que andabas, sino que tu alma, que tu vida sea preservada para salvación. Y entonces Dios, en su intención de preservarnos, nos evita caminos que sabe que no nos convienen. Pero el problema radica en que muchas veces pensamos que esos caminos tan largos no son de parte de Dios. Y quiero que pongas atención en lo que dice adelante. Dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dice la palabra de Dios, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. Y ahí está una de las claves que hoy quiero compartirte. Dice la palabra del Señor que lo que hizo Dios es que el pueblo de Israel rodease. No dice la palabra que la intención de Dios era que el pueblo diera de vueltas en el desierto. Y quiero que sepas que hay una diferencia muy grande entre rodear un desierto
y dar vueltas en el desierto. Esa es la enseñanza esta tarde. Yo quiero que prepares tu corazón, porque estamos viviendo tiempos muy determinantes. Estamos viviendo tiempos en donde podemos ser confundidos por el enemigo. Podemos pensar en que este tiempo es lo que Dios quiere para tu vida, y Dios a lo mejor está permitiendo que rodeemos el desierto, pero lo que no desea Dios es que tú te quedes dando vueltas en el desierto, que es precisamente lo que al pueblo de Israel le pasó. Dice la palabra del Señor, si tú vas al libro de, en Números, capítulo 32, mira lo que dice la palabra del Señor, Números 32, capítulo 7 y 8, dice la palabra del Señor que llega un momento en donde Él envía a 10 espías a reconocer la tierra prometida, y que cuando esos regresan, solamente 2 le traen buenas noticias respecto a esa tierra. Y dice en el versículo 7 del capítulo 32 de Números, dice: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Dios hace una pregunta, dice: ¿y por qué desanimas? Más bien es Moisés haciendo una pregunta, dice: ¿y por qué desanimas a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová, dice la palabra, se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Dice la palabra que a causa de un mal consejo, a causa de una mala apreciación, y sobre todo a causa, dice la palabra, de intentar desanimar el corazón del pueblo de Israel, fue la razón por que algunos varones no pudieron entrar a esa tierra prometida. Esta es la enseñanza esta tarde. Y dice que a causa de esta mala decisión, el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años. 40 años que no era el propósito de Dios. Sin embargo, se convirtió en la prioridad de Dios, porque lo que Dios desea es que tú y yo entremos a la tierra que nos ha prometido, que lleguemos y alcancemos la promesa que nos ha hecho, pero de la manera y con el corazón correcto. Así que esta tarde yo quiero que sepas que no es lo mismo rodear el desierto por el camino que Dios te ha marcado, a que podamos estar dando de vueltas en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que lo último que deseaba es que el pueblo, al enfrentarse a circunstancias que lo podían atemorizar, se arrepintiera y regresara a Egipto. Era lo último que deseaba el Señor. Pero tampoco Dios esperaba y deseaba que el pueblo de Israel viviera dando de vueltas en el desierto. Y quiero que sepas que hoy en día estamos pasando momentos, como te decía hace un momento, que están marcando la historia de la humanidad en muchos sentidos. Y muchas de las veces, si no tenemos o no hemos prestado atención a lo que estamos viviendo, podemos estar dando de vueltas en el desierto. Podemos pensar que es así como Dios nos quiere tener. Y quiero que sepas esta tarde, de parte de Dios, que Dios no quiere tenerte encerrado. Dios no quiere tenerte en cautiverio. Dios no te quiere tener como esclavo. Dios no quiere que te tengas una venda en los ojos. Dios no quiere que te limites para adorarle. De hecho, es una de las razones por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, era porque dice la palabra que necesitaba que el pueblo le adorara aún en medio del desierto. Así que creo que ese tiempo que estamos pasando es determinante en nuestras vidas. Tenemos que empezar a diferenciar entre vivir rodeando el desierto o dar vueltas en medio del desierto. Yo cuando leo Hebreos, al autor de Hebreos, quiero que me acompañes ahí al capítulo 2 de Hebreos, hay una enseñanza
creo que aplica a ese tiempo. Dice Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor de Hebreos está diciendo, es necesario, iglesia, que atendamos con más diligencia. Y cuando la palabra dice con mayor diligencia, se está refiriendo que pongamos toda nuestra atención. Si lo veníamos haciendo, dice la palabra, tenemos que aumentar nuestro sentido de atención a las cosas. Dice ahí que atendamos a las cosas que hemos oído. La pregunta esta tarde, iglesia, es para ti, es ¿qué cosas has oído de parte de Dios y que no has puesto atención? ¿Qué cosas hemos oído de parte de Dios y que no hemos puesto atención? Porque dice la palabra, no sea que nos deslicemos. ¿Sabes? Tú puedes ser un agente o un conductor de bendición para aquellas personas que te conocen. Eso tú lo sabes perfectamente bien. Pero así como podemos ser de bendición a otras personas a través de lo que hablamos, también podemos ser de piedra de tropiezo para aquellas personas que nos escuchan. Así que esta tarde yo quiero que sepas que Dios está hablando a tu vida, está diciendo, deja de dar vueltas en el desierto, dice, y pon atención con mayor diligencia a aquellas cosas que has oído. Dice, no te distraigas en el desierto, no te distraigas en medio del desierto, sino que pon atención a aquellas cosas que Dios te ha mandado hacer, que pongas atención en aquellas cosas a las cuales Dios te ha mandado alcanzar. ¿Sabes? Hace un tiempo yo recordaba acerca de una persona que yo conocí hace muchos años. Esta persona de la que te voy a hablar se llama Brandon. Y quiero que sepas que él entró a trabajar con un grupo de personas que yo lideraba en un empleo hace muchos años. Y quiero que sepas que Brandon, cuando entra a trabajar, una de las razones por la cual a Brandon no lo recibían en los empleos, es que Brandon había estado en la cárcel. Es que Brandon había sido una persona que tenía antecedentes delictivos. Brandon, por lo tanto, al estar en la cárcel y buscar después trabajo, le cerraban las puertas literalmente. Cuando llega con nosotros a esta empresa, de la cual yo estaba al frente como líder en un área, me lo presentan para que yo lo evaluara. Y en la evaluación yo pude detectar muchas cosas de parte de Brandon, en la vida de Brandon. Así como había cosas que no le ayudaban, como el haber estado en la cárcel, como el haber tenido antecedentes delictivos y otras cosas más. Había cosas muy buenas en el que yo pude observar. Así que juntamente con otras personas tomamos la decisión de poder arropar a Brandon, de poder recibir a Brandon en la empresa. Y no nada más recibirlo, sino que cuando entró, le pusimos ahora sí las cartas sobre la mesa, platicamos con él y empezamos a trabajar juntos. Con el paso del tiempo, Brandon empezó a dar frutos de que había mucho potencial en él. Brandon empezó a dar buenos resultados. Brandon empezó a ser ejemplo en lo que hacía. Brandon empezó a manifestar en ciertas áreas muchas habilidades. Y quiero que sepas que también como maestro de Brandon, como líder de Brandon, le apoyamos y la empresa y yo en todo lo que pudimos. Me acuerdo un día que tuvimos que hacer una cooperación entre todos para comprarle unos tenis a Brandon. Hicimos también algunas cosas a favor de Brandon. La idea era que Brandon, y que se lo comparto esta tarde, la idea era que Brandon se quedara en la empresa. La idea era que Brandon entendiera que había una empresa, que había un grupo de personas que le amaban y que además que valoraban el esfuerzo, las habilidades que tenía como humano. Y Brandon empezó a sentirse bien, y Brandon empezó a manifestarlo, nos lo decía cada vez que podía, se sentía a gusto. Y puedo decirle, amada iglesia, que a Brandon se le brindaron todas las facilidades como cualquier empleado. A Brandon se le abrieron todas las puertas como a cualquier empleado. A Brandon se le dio toda la confianza como a cualquier empleado. ¿Y sabe qué pasó después? Con el tiempo, un día no llegó a trabajar.
después de algunos años de trabajar con nosotros, Brandon no llegó a trabajar. Y empezamos a buscarlo vía telefónica con la familia y no aparecía Brandon. Hasta que un día un familiar de él nos contactó y nos explicó que Brandon ya lo habían encontrado y que se encontraba en otro estado de la República Mexicana y que había tomado la decisión de irse y sobre todo había vuelto a las drogas, había vuelto a las andadas, había vuelto nuevamente al camino antiguo. ¿Cuál es la enseñanza por la cual te explico esto? Creo que Dios en todo tiempo, aún en medio de un desierto, Dios está poniendo, siempre abriendo puertas de oportunidad para tu vida. Creo que aún en medio del desierto es cuando más Dios pone oportunidades para tu vida. Esas fueron las oportunidades que Dios puso en la vida de Brandon y no tomando en cuenta aún su pasado, no tomando en cuenta aún sus delitos, no tomando en cuenta ninguna circunstancia, sino que se le trató de la misma manera como a todos se les había tratado. Y creo que, amada iglesia, creo que Dios es como trabaja. Dios siempre está abriendo oportunidades a tu vida, no tomando en cuenta nuestros pecados. Dios siempre está llevándonos, hablándonos con amor. Dios siempre está buscando que tú y yo, dice la palabra, no nos arrepintamos, que no regresemos a Egipto, sino que Él está abriendo oportunidades a tu vida aún en medio de un desierto. No para que camines tan solo en el desierto, sino para que puedas superar el desierto, sino para que tú puedas rodear el desierto y alcances ese lugar, esa promesa que Dios te ha preparado. Pero ¿sabes? Muchas de las veces escuchamos el consejo de aquel que lejos de animarnos a continuar, lejos de impulsarnos a seguir, viene para desanimarnos, para echar todo abajo, para que otra vez tú empieces a entender o creer que no mereces nada, que lo que estás viviendo es temporal y que no es para siempre, y te empiezas a desanimar. Y eso es lo que le pasó a Brandon. ¿Sabes? Creo que hoy en día habemos muchos Brandons. Creo que yo estoy convencido que así como ayudamos a Brandon, alguna vez alguien te ayudó como a Brandon. ¿Sabes? Este que habla, yo he sido un Brandon. Ha habido mucha gente que me ha ayudado, que me ha bendecido, y quiero que sepas, y que lo sepas porque la Biblia lo enseña, el 90% de la gente que me ha ayudado ha sido gente que no conocía realmente. El otro 10% es de gente que conocía. Pero normalmente Dios usa a gente que tú no conoces en medio de tu desierto. Dios va a usar a gente que tú no conocías. La palabra me enseña, el profeta Elías, dice la palabra que él mandó cuervos literalmente a que le alimentaran. Dice la palabra que una viuda, la viuda de Sarepta, alimentó al profeta. ¿Sabes? Porque aún en medio del desierto, aún en medio de tu aflicción, Dios siempre está buscando que no te arrepientas, que tu decisión la consolides y la lleves siempre a más. Que tú seas un hombre o una mujer, según sea el caso, que esté firme, determinada, agradecida con la provisión de Dios en medio del desierto y que puedas continuar tu camino, que no escuches la voz del que te quiere desanimar. Que no escuches la voz de aquel que quiere convencerte de lo que tú eras en el pasado. Dice la palabra de Dios que estando en el desierto, hubo un momento en que levantaron, dice, un altar en el valle de Mizpa. Y ese altar lo levantaron y le pusieron por nombre Ebenezer. Y eso significa, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y sabes por qué Dios quiere que te acuerdes de que te ha ayudado? Es porque no quiere que te arrepientas de tu decisión. Es que no quiere que te arrepientas y regreses a Egipto. Y mucho menos quiere que empieces a dar vueltas, tumbos en el desierto. Amada iglesia, quiero que esta tarde quede en tu corazón este mensaje. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Número 1, tenemos que ser agradecidos por cuanto Dios guarda tu camino. Y cuando sientas que el camino
no se parece mucho al plan que tú tenías. Número uno, te puedas acordar que es Dios quien traza el camino y quien tiene que caminar el camino eres tú. Pero que es Dios siempre el que traza el camino. Así que cuando sientas tú que el camino que estás caminando no es el que tú habías planeado, pregúntale a Dios. Habla con Dios, dile, Señor, ¿ese es el camino que tú has preparado? ¿Ese es el camino que rodea el desierto? ¿Ese es el camino que rodea al enemigo? ¿Sabes? Dios no quiere perjudicar tu vida. Dios quiere guardar tu vida. Dios quiere guardar tu camino. Y cuando te presentes o se presenten gentes que quieran hablar algo en contra de Dios, puedas estar firme, dice la palabra, para defender con mansedumbre la fe que profesamos. Y que nada te pueda mover, que nada te pueda convencer de algo diferente. Así que la palabra termina diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia, amada iglesia, que podamos tomar toda la diligencia necesaria y más en este tiempo, dice, y atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de parte de Dios para tu vida. Espero que te bendiga, que la puedas reflexionar. No siempre Dios nos quiere llevar por el desierto tan solo para que demos de vueltas en el desierto, sino para que podamos rodear el desierto y podamos alcanzar la promesa que Él ha preparado. Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti ahí en tu casa. Señor, sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de las familias que ahora mismo están viendo este video. Que podamos, Señor, ser diligentes como tu palabra enseña. Que podamos prestar mayor diligencia a lo que hemos oído de parte tuya. Que no escuchemos la voz de aquellos que nos quieren engañar, de aquellos que nos quieren desanimar, que nos quieren desalentar, Señor, sino que podamos ser sensibles siempre a tu voz, Dios. Que podamos ser sensibles a lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Pero que prestemos diligencia, que estemos dispuestos en todo tiempo a hacer tu voluntad, Señor. Porque no queremos, Señor, no queremos deslizarnos, no queremos resbalarnos, Señor, sino permanecer firmes en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y decimos amén. Amados hermanos y amigos, Dios los bendiga. Recuerda que somos la iglesia y caminamos como la iglesia. Dios te bendiga.